Hola bloggers, ¿te gustaría saber cómo hacer tu blog o tu página web de una forma completamente profesional, que nadie se diera cuenta de que la has hecho tú o sí? Bueno, pues en el vídeo de hoy te voy a contar cómo puedes hacerlo. Así que si te interesa el tema, sigue viendo el vídeo porque vienen cosas muy interesantes. Hola bloggers, bienvenidos de nuevo al canal, yo soy Lía Rock y en el vídeo de hoy te voy a contar qué es Elementor y cómo podemos utilizarlo para hacer una página web o un blog espectacular. Prepárate porque este es el momento que estabas esperando, así que te voy a contar inmediatamente qué es Elementor y cómo lo puedes utilizar. Elementor WordPress es una herramienta, un plugin constructor que te ayudará a diseñar tu blog o tu página web. Su utilización y manejo es tan sencillo que se adapta a cualquier tipo de proyecto y por supuesto a cualquier tipo de persona que quiera realizarlo. En principio surgió como una herramienta que facilitara el trabajo de los creadores, de los diseñadores y desarrolladores web, pero hoy en día su uso se ha hecho extensivo a personas que no tienen ningún conocimiento de creación de páginas web. Gracias a Elementor podrás crear tu web, pero es que además después podrás ir realizando las modificaciones o mejoras que vayan surgiendo a lo largo del tiempo, nuevas implementaciones y cosas que quieras añadir a tu página sin necesidad de recurrir a un profesional como yo, que si quieres recurrir a un profesional como yo, pincha abajo y te hago la página web. Elementor como maquetador o diseñador visual funciona muy bien tanto para las personas que se dedican a la creación de páginas web de manera profesional como para las personas que lo utilizan a nivel de usuario. Es muy práctico también cuando eres un profesional y te dedicas a la creación de páginas web para tus clientes, porque a posteriori van a necesitar igual hacer pequeñas modificaciones y no van a necesitar recurrir a ti o recurrir a un profesional que les modifique cualquier pequeño detalle. Así que, como ves, resulta muy práctico desde todos los puntos de vista y yo te recomiendo mucho que lo pruebes. Su funcionamiento es tan sencillo como arrastrar con el ratón, coger un elemento y colocarlo en el lugar donde queramos modificarlo. Una vez ahí, lo único que tienes que hacer es editarlo, ir cambiando todos los detalles que tú quieras. Como ves, no va a ser necesario que le añadas ningún tipo de código HTML, ni CSS, ni nada por el estilo y podrás dar a tu página un toque muy personal y muy profesional. Por eso, bloggers, en nuestro caso que estamos haciendo un blog, que tenemos ganas de hacerlo nosotros de manera pues eso, un poco más informal y hacerlo nosotros en casa poco a poco, Elementor supone un descubrimiento fantástico y que te va a resolver muchísimos problemas. Y tú ahora probablemente te estarás preguntando, pero Lía, sí, ¿en qué proceso de creación de mi blog o de mi página web encajo yo Elementor? ¿No me habías dicho que tenía que instalar una plantilla o un tema que se llamaba GeneratePress? Vale, pues eso viene ahora. Te lo cuento. El proceso, si no has visto los vídeos anteriores, te recomiendo que eches un vistazo. Y si eres de las que los está siguiendo o de los que los están siguiendo, gracias. Y te cuento aquí cómo seguimos. En primer lugar hemos cogido el dominio, después hemos pasado al hosting. Después del hosting lo que hemos tenido que hacer es hacer los ajustes generales para instalar WordPress y después hemos instalado una plantilla llamada GeneratePress en nuestro blog para continuar haciendo nuestra página o nuestro blog. Vale, pues esa plantilla está muy bien, lo que pasa es que resulta muy complicada en el caso de que no seas programador o no seas diseñador web. Te pones a diseñar, pero eso como que no sale, es bastante complicado, ya lo habréis probado mucho, seguro que ya habéis empezado a hacerlo. Bueno, pues instalando Elementor en nuestra página, en nuestra interfaz de WordPress, es un plugin que hace posible que ese diseño no necesite ningún código. ¿Cómo te quedas? No necesite códigos HTML, no necesite CSS y es tan fácil como arrastrar con el ratón e ir colocando los elementos en el lugar donde quieras que vayan ubicados y después ahí ya tú los modificas o los editas de la forma en que mejor te parezca. Te lo voy a explicar mejor aquí. Pues es tan sencillo como entrar en tu panel de WordPress
ir a la página que quieras editar. En este caso es la homepage, la página principal, que es la más interesante para hacer esto. Y cuando estamos ahí, lo único que tenemos que hacer es pinchar en editar con Elementor. Así que ahora ya, como puedes ver, te salen todos los elementos que puedes utilizar, que son párrafos, textos, son H1, H2, todo tipo de imágenes, todo tipo de elementos que puedes añadir a tu página, y ves que se arrastran ahí a la línea azul, ahí se colocan y ahí puedes empezar a editarlos. Ahí es donde lo puedes cerrar, puedes borrarlo, y en el de los puntitos pues puedes moverlo hacia arriba o hacia abajo, donde más te interese. Puedes elegir entre un montón de diseños diferentes, puedes seleccionar, puedes hacer un montón de cosas que animen tu página web, que verdaderamente te va a quedar completamente profesional. Como ves, puedes añadir un montón de variaciones. Lo primero que vas a hacer es irte al enlace que voy a dejar aquí abajo en la descripción y te vas a registrar en Elementor, porque igualmente cuando vayas a instalar el plugin te va a pedir que te registres, así que si ya lo has hecho antes, puedes hacerlo desde el enlace que te he dejado y será mucho más sencillo. Es tan sencillo de implementar como irte al repositorio de plugins, escribir Elementor y ya te va a salir directamente en la búsqueda. Ahora lo único que tienes que hacer es, ves este de aquí, yo ya lo tengo activo, es darle a instalar, perdón, primero a descargar y después a instalar. Y ya empiezas, te va a pedir que te registres si ya lo has hecho antes, no será necesario y ya empezará a funcionar. Otra cosa que te diré es que tampoco necesitas tener Elementor Pro. Es muy práctico, funciona muy bien, tiene un montón de funcionalidades que yo he utilizado en alguna de mis páginas. Como cualquier plugin de pago, pues tiene unos incentivos añadidos que merecen muchísimo la pena. Haré un vídeo sobre Elementor Pro explicando un poco más cómo funciona, todas las funcionalidades extras que tiene y lo beneficioso que puede resultar para tu blog o para tu página web. Pero ahora lo único que nos interesa es Elementor gratuito y ya verás que te va a quedar un blog fantástico con él. Algo que a mí personalmente me encanta, y no es solamente que puedas ir arrastrando y colocando los elementos en cualquier lugar de la página que estés realizando, sino que Elementor gratuito contiene una serie de plantillas que tú ya puedes utilizar, vienen prediseñadas y a ellas las puedes personalizar tú un poquillo más, pues digamos con tu tipografía, con tus colores, pero básicamente la plantilla puedes insertarla, o los bloques puedes insertarlos de la manera en que mejor te parezca. Bueno, bloggers, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya resultado de utilidad. Dejadme en comentarios si ya conocíais Elementor y si ya lo utilizáis y si pensáis utilizarlo.